Sífilis, indicación de penicilina benzatínica. Ya lo hablaremos en su momento, pero siempre trato de aprovechar las láminas. Esto es una sífilis primaria, ¿no es cierto? Porque tiene un chancro sifilítico. La enfermedad de los 21, ¿no? Les voy adelantando, 21 días de incubación, 21 días de permanencia del chancro sifilítico. A los 21 días puede aparecer la sífilis secundaria, que en 21 días va a remitir, o sea, es la enfermedad de los 21. Casi todo es 21, 21, 21. Entonces ahí lo que se administra es penicilina benzatínica. 1.200.000 cuando es sífilis primaria. Y para los otros estadios, sífilis secundaria y sífilis latente, tienen que administrar de preferencia incrementando la dosis, ¿ya? A 2.400.000, incluso 3 dosis. Ya lo aclararemos en su momento. Y cuando dan 3 dosis, cumplen 3 semanas. Otra vez 3 por 7, 21. Es la enfermedad de los 21. Es fácil, todo así, 21, 21, 21. Una manera de recordar. Pero esa es una de las indicaciones. Hay una pregunta incluso de examen MIR que pregunta por la sífilis, y la alternativa correcta dentro de lo enrevesado que era la pregunta decía: el tratamiento en todos los estadios es penicilina, y eso es verdad. Para cualquier estadio de sífilis, así sea neurosífilis en el sistema nervioso central, es penicilina. Claro, no será no será benzatínica, se usa gesódica en ese momento. ¿Ya? Bueno, pues un adelanto. Una de las indicaciones es esta. La otra, lo que les decía, asociado a las faringoamigdalitis purulentas, y tengan cuidado por favor cuando diagnostican faringoamigdalitis purulentas. La amigdalitis como tal, para diagnosticarla, ustedes tienen que ver esto, placas de pus. El paciente va a venir en un estado calamitoso. No puede venir un paciente con 10 días de enfermedad y decirle, me duele un poco acá, entonces es amigdalitis. No. La amigdalitis es un cuadro que el paciente cuando viene no sabe lo que tiene, porque tiene fiebre, escalofríos, dolor generalizado, malestar general, postración. Y tú ya cuando lo examinas notas que tiene las amígdalas con placas de pus, y tú le haces el diagnóstico, ¿ya? A veces el paciente viene con el diagnóstico, ¿no? Vengo porque estoy mal de las amígdalas, le dice. Entonces no necesariamente puede ser, ¿ya? Esto viene con fiebre, es un estado séptico, ¿ya? Séptico, con mal estado, fiebre, escalofríos, malestar, ¿ya? Náuseas. Probablemente hasta haya leucocitosis en el hemograma. O sea, no es un cuadro que se pueda así nada más considerar, ¿ya? Y el tratamiento no está mal que den benzatínica para esta situación, 1.200.000. Pero, ¿saben qué? Como está causada por estreptococo, ¿ya? Podrían dar también amoxicilina. ¿Y amoxicilina es mejor que benzatínica en cuanto a espectro o no? ¿Qué dicen? Claro que sí. Pero la gente tiene a lo revés la idea. Quiero en ampolla, porque es mejor. Amoxicilina nomás me dan, dicen. Yo quiero en ampolla. Si dice eso, mejor, porque están disminuyendo la presión selectiva y apuntarían mejor, ¿ya? No se olviden de la fiebre reumática como consecuencia. Ya no se ve prácticamente, ¿ya? Ya no se ve. Yo no he tenido la suerte hasta ahorita de ver una fiebre reumática así 100% fehaciente, pero ahí todavía está y debemos vigilarla, ¿no? Se entiende entonces lo de la penicilina benzatínica, ya hay que acordarse. Esta es otra, interesante. Dice: una de las siguientes penicilinas es activa contra Listeria monocitógenes. Ya, yo diría incluso que cuando yo veo esto, para mí hay casi dos. Y digo casi por una situación de cuál es de elección. Acuérdense, a ver, vamos a ver. Fíjense cómo vamos a resolver la pregunta. Fíjense cómo vamos a resolver la pregunta. Suponiendo que estén en el examen. Estamos en cero. Me he bloqueado. No sé cómo responder. Voy a analizar. Voy a descartar. También eso es importante. Pero yo me acuerdo y digo que había penicilinas de espectro reducido y de amplio espectro. Y las de amplio espectro, incluso un grupo era con AM de amplio, AM de amoxi, AM de ampi. Perfecto. Y habían otras de espectro reducido. ¿Ya? Y las de espectro reducido o eran sensibles o eran resistentes a las penicilinasas. Ya se está viniendo un nombre a la cabeza. ¿Cuáles son resistentes a las penicilinasas? Oxa, dicloxa. Y ahí está uno de ellos. Y estos solamente actúan contra gram positivos. ¿Sí? Actúan contra gram positivos nomás. ¿Ya? Y básicamente estreptococo. Y la oxa es casi dirigida a estáfilo. La descarto. Me quedan estas de acá. ¿Ya? Y miren, amoxi. Yo, de verdad, yo me la juego por la B. Si yo veo así en el examen.
Me la juego por la B. ¿Y cuál creen que es la alternativa? La B, así es la B. Pero ahora lo vamos a analizar debidamente. Cuando ustedes tienen Listeria monocytogenes, es una bacteria muy frecuente en los recién nacidos, por ejemplo, en los inmunosuprimidos también, en los ancianos también. Tal es así que, por ejemplo, ustedes saben que para meningitis bacteriana la terapia es cefalosporinas de tercera generación, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos una meningitis bacteriana en un recién nacido, tenemos que agregarle ¿qué? Ampicilina. ¿Por qué creen? Porque pensamos en Listeria como una posibilidad. Cuando tenemos una meningitis en un anciano, también tenemos que agregarle ampicilina. Cuando tenemos una meningitis en un inmunosuprimido, también hay que agregarle ampicilina. Y alguien me diría, ¿y por qué tenemos que agregarle ampicilina si se supone que la ceftriaxona lo cubre? Mentira. ¿Ya? La ampicilina es la de elección para Listeria monocytogenes. Si estuviera dando carbapenems, uno diría carbapenems, ¿no? Es mejor que la ampicilina, cuesta más caro, viene por vena, lo recetan en las UCIs, por lo tanto, si estoy dándole carbapenem, se supone que cubre Listeria, porque cubre todo, es lo que me han dicho. Mentira. Cuidadito. El meropenem, por ponerles el ejemplo mejor, es bactericida para todos, excepto para Listeria. Para Listeria es bacteriostático. Por lo tanto, tienes que agregarle ampicilina. En palabras simples, familiarícense desde ahora. Cuando ustedes tienen Listeria, ampicilina. No hay nada que discutir ahí. ¿Ya? Para Listeria es ampicilina. Y van a darse cuenta según vayamos viendo los diversos temas que vamos a ir avanzando. Siempre la mínima sospecha de Listeria exige la necesidad de aplicar ampicilina. Ya porque es la terapia de elección. ¿Para qué otra cosa sirve la ampicilina así como para la Listeria? Para enterococo. ¿Ya? Esas dos cosas hay que acordarse bien. Enterococo, ampicilina hasta demostrar lo contrario. Son las dos cosas que se nos tiene que venir a la mente de inmediato. ¿Ya? De inmediato. ¿Y la Listeria qué cosa? ¿Es gran positivo o gran negativo? Gran positivo, lógico. Después de los cocos estaba Listeria, estaba Clostridium, hay que acordarse. ¿Ya? No se olviden de eso. Muy bien. Ahora, ¿por qué decía podrían haber casi dos preguntas? Porque de alguna manera amoxicilina podría, quizá, en ciertas circunstancias ayudarnos, pero no es la de elección. Tiene que ser ampicilina. ¿Ya? Fíjense cuáles son los nichos, eso le llamamos nosotros los nichos en la terapéutica, en la terapia antibiótica. O sea, no es que ampicilina lo puedo usar para cualquier cosa. Listeria, enterococo, oxacilina, estafilococo. ¿Ya? Porque dar por dar a veces tenemos problemas. En las gestantes también van a ver que se da ampicilina. ¿Por qué creen? También Listeria. Es por la Listeria. Y una pregunta eterna en los exámenes, creo que son los 3 últimos exámenes, seguro que este examen también van a preguntar, es el tratamiento para la sepsis neonatal de inicio precoz. La terapia han preguntado en el último examen. Ampi más Genta. ¿Por qué creen? Porque las bacterias que más frecuentemente van a estar involucradas, una es E. coli, Genta, la otra, estreptococo del grupo B, que es la que coloniza canal vaginal de mujeres que están gestando a término, y para un estreptococo, AMPI funciona bien porque es un betalactámico, ¿ya? Luego viene Listeria, ampicilina, y el otro, enterococo también, ampicilina. Por eso que la terapia empírica, suficiente con dar AMPI más Genta. Ahí les pongo el ejemplo. Meropenem más banco serviría, porque creemos que es más potente. No serviría. ¿Con qué cosa coberturamos Listeria? O sea, ese tornillo hay que ajustarlo bien, porfa, desde ahora. Hay que exigirnos a no encegarnos, porque, como les digo, a veces incluso la especialidad concluida no te garantiza nada. Conozco colegas que así se han parametrado, porque así se han formado, así los han formado, que cuanto más caro y más potente, entre comillas, sea el fármaco, es mejor y cubre todo, y no cubre todo. ¿Ya? Porque si no, pues imagínense, sería la terapia empírica para sepsis de inicio precoz, sería meropenem más vancomicina. Pero ¿con qué cubrimos Listeria? No nos va a servir. ¿Se entiende? Ya, muy bien. Esta.
Dice, una de las siguientes penicilinas carece de acción contra Pseudomonas aeruginosa. ¿Está bien escrito Pseudomonas o es Pseudomona nomás? Es Pseudomonas, así como está, ¿ya? Nos hemos mal acostumbrado. Les digo porque yo también he tenido que corregir mi forma de hablar. No es Pseudomona aeruginosa, es Pseudomonas aeruginosa. Entonces, dice que una de las siguientes penicilinas carece de acción contra Pseudomonas aeruginosa. Carbenicilina, si recuerdan, está en ese grupo. Ticarcilina, perfecto. Piperacilina, también. Y piperacilina tazobactam, también. ¿Ya? Pero no por el tazobactam, sino por la piperacilina. ¿Amoxiclavulánico? No. Amoxiclavulánico es de amplio espectro. Cubre en mayor o menor cuantía prácticamente todo, pero no Pseudomonas. ¿Ya? No Pseudomonas. Entonces la respuesta es amoxiclavulánico. ¿Qué estamos mostrando aquí? Solo como referencia. Esto se llama, acá hay una afección de palmas y plantas, ¿o no? Enfermedades que produzcan este tipo de lesiones afectando palmas y plantas. Pocas, poquísimas. Son prácticamente 3 desde el punto de vista clínico. ¿Cuáles son? Riquecias, sarampión y sífilis secundaria. No hay otra. ¿Ya? No hay otra. Recuerdo hace poquito un caso de riquezia. Doctor, no sabe lo que ha salido en el examen, en el laboratorio. Me dicen, es un caso para publicar. Está bien, sí, era para publicar. Descríbanme el caso clínico, les digo. Me hablan de la fiebre, el rash. Y les pregunto, ¿y ese rash afectaba palmas y plantas? Sí. Su BRL, ¿cómo era? Negativo, el FTA también. Ya, no es sífilis. No es sarampión porque hace tiempo no tenemos. Riquezia, sí, y era riquezia. Desde el punto de vista clínico hay cosas que te ayudan. ¿Ya? Hay cosas que te ayudan. No se olviden. Sífilis secundaria, riquecias y sarampión. Y para ser más exacto, como sarampión prácticamente está en vías ya de chao en el Perú, porque hace mucho tiempo que no tenemos sarampión, tenemos riquecias o sífilis. Y fácil de diagnosticar. Pido un BRL con un FTA, descarto la posibilidad de sífilis y me quedo con riquecias. Sencillo. Porque hay otras afecciones también que incluso palmas y plantas afectan, como Coxsackie, por ejemplo, la famosa enfermedad pie, mano, boca, pero no son así. ¿Ya? No son así. O sea, no son exantemas, no son lesiones de este tipo. ¿Ya? Esta es una muestra, no con la idea de hablar de sífilis, sino para mostrarles que esta enfermedad, así severa como la ven, se trata con penicilina. La penicilina es el fármaco de elección. ¿Ya? Y aquí se administra penicilina intramuscular. La benzatínica de 2.400.000 se administra. ¿Ya? No hay mejor terapia que esa. Incluso hay preguntas ante el antecedente de hipersensibilidad o antecedente, claro, de alergia a penicilinas. ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué se debe administrar? Y la respuesta es: hay que desensibilizar a la penicilina. Tú desensibilizas a la penicilina y administras penicilina. O sea, no hay mejor cosa que la penicilina al hablar de sífilis. Alguien me dirá, ceftriaxona se puede usar. Sí, se puede usar, pero no es mejor que penicilina. Doxiciclina se puede usar también, acitromicina también, ¿ya? Para estadios que no sean sífilis terciaria, pero no es mejor que penicilina. Penicilina es la mejor indicación, ¿ya? Entonces, y otra que como la benzatínica es dolorosa, casi no lo usa la gente para otra cosa que no está mal usada, digamos. Si fuera placentera, seguro la inyección, seguro que todo el mundo lo usaría, pero como es dolorosa, nadie lo usa. Y ahí se está conservando, ¿ya? Sigue siendo sensible, 100% sensible. ¿Qué otras cosas están viendo aquí? ¿Cómo se llama esto que aparece en esos señores que han tenido, o personas que han tenido contacto con ganado vacuno generalmente? Así es, la doctora ya lo ha dicho por ahí. ¿Cuál es, doctora? Así es, el famoso antrax, ¿no? Antrax. ¿Es un coco o es un bacilo? Bacilo, ahí está su forma alargada. ¿Ya? Miren, lesiones necróticas, lesiones que forman escara, a veces incluso hacen hasta fasciitis, ¿no? Dependiendo de la complicación o dependiendo del lugar de inoculación, a veces pueden ser cosas serias. Esto también puede ingresar por vía inhalatoria, por eso que se usa como bioterrorismo el antrax. No sé si se acuerdan, hace algún tiempo estaba de moda mandar cartas con antrax. Ya es justamente por eso. ¿Y el tratamiento?
penicilina. Penicilina es el tratamiento de elección. ¿Ya? ¿Se puede usar cipro? Sí, se puede usar, pero penicilina es mejor. Bueno, aquí no van a usar pues benzatínica, ¿no? Para infecciones severas, olvídense de la benzatínica. ¿Qué usarían? G-sódica, así es, aquí es G-sódica. Y obviamente no se van a conformar con darle el tratamiento, también se tiene que debridar cuando se trata de afecciones serias como estas de acá, pero sigamos es algo localizado, como aquí en el dedo, podrían utilizar vía oral, ¿no? Más o menos la cosa va ahí. Entonces acuérdense, miren, indicaciones, sífilis, una, así inequívoco es penicilina, otro es anthrax. ¿Esto qué es? Esto es una fasciitis necrotizante, ¿no? O son imágenes de fasciitis necrotizante, no es el mismo paciente, son imágenes diferentes. Aquí, por ejemplo, ya se ha debridado y miren, ha quedado bien, ¿no? El músculo está viable, está limpio. Aquí no, miren. No se ve tan maleado por fuera, pero por dentro está trizas. Lo mismo aquí. Hay que debridar todo lo desvitalizado. O sea, el acto es quirúrgico y médico también. Y lo mejor que pueden usar aquí es penicilina. Lógicamente hay que agregarle terapia contra anaerobios. ¿Ya? Pero penicilina es la terapia ahí, la piedra angular. Lo primero que ven esto dicen, no, dale vancomicina con imipenem. No es la mejor alternativa. ¿Ya? No es la mejor alternativa. Fíjense, son varias cosas donde está indicado la penicilina. Esa enfermedad producida también por una espiroqueta similar a la espiroqueta que produce la sífilis, asociado a contacto con roedores, porque estos son portadores de la bacteria a nivel de sus túbulos renales, que orinan en aguas, estas se contaminan, aguas hervidas o aguas contaminadas pueden ingresar por mucosas y terminan haciendo cuadros aparatosos, a veces así con cuadro histérico incluso, y a veces llega a la falla renal y otras cosas más. ¿Cómo se llama esto? Leptospirosis. Tratamiento de elección para la forma severa, penicilina. ¿O es banco? Penicilina. ¿Ya? Penicilina. Y para las formas leves, doxiciclina. Ya habrá momento para hablar, ¿ya? Pero lo que quería era mostrarles que hay patologías donde la indicación es penicilina, ¿ya? Como piedra angular del tratamiento. Entonces no es que no sirva, sí sirve. Y estamos hablando incluso de penicilina de espectro reducido, como es el caso de la penicilina G-sódica. Muy bien. Aquí están lo que les decía al inicio. Existe la mayoría de los betalactámicos, se tiene que corregir durante la falla renal. La mayoría. Hay una norma que es casi universal y es no corregir hasta que la depuración baje de 50. ¿Ya? Mientras no baje de 50, puedes darle dosis normales. O sea, la fracción que queda de riñón fisiológicamente normal es suficiente. Pero menos de 50 estás obligado a corregir. ¿Ya? Muy bien. Acá está justamente lo que les decía, miren. Ya cuando la cosa es seria, ya se habla incluso de diálisis, obviamente hay que tener en cuenta. Sin embargo, de todas estas, existe, de las que usamos, digo, la oxacilina, que no es necesario corregir. Porque miren, la otra que está acá es la cloxacilina, ya hemos dicho que no tenemos. Cuando veamos cloxa, veamos meticilina, napsilina incluso, prácticamente están en el mismo grupo. Y de todo eso, nuestro representante y lo que tenemos acá es oxa, ¿ya? Oxacilina. Entonces, para una regla práctica es la mayoría de las penicilinas las tienen que corregir. No es necesario que estén grabándose los valores y memorizando. Cuando uno va a memorizar algo, hay que saber qué memorizar, porque puede perder el tiempo memorizando cosas que en ese momento se puede recurrir a un apunte o a un manual. Pero las indicaciones de raciocinio, eso sí, más o menos la forma de enfocar, eso sí tiene que quedarse grabado. Entonces, miren, con que ustedes sepan que oxacilina no se corrige y las demás es posible que sí, ¿ya? Entonces, oxacilina es una buena opción. Fíjense, la ampicilina, la amoxicilina, ¿no? La piperacilina son situaciones que se debe de tener en cuenta. Pero cuando hablamos de dicloxa, oxa, cloxa, que son prácticamente están en la misma familia, lo mismo que napsilina, no tienen corrección. Entonces, la penicilina que para nosotros no va a tener problemas desde el punto de vista de falla renal es la oxacilina, ¿ya?
Y dice, una de las siguientes penicilinas no requiere ajuste de dosis en casos de insuficiencia renal avanzada, y justamente es la que acabamos de ver. La respuesta es oxa. No les van a poner meticilina, ¿ya? Porque les aseguro, o sea, está fuera de foco. Es la oxa. Hoy en día, ¿cuál es la indicación? Digamos la piedra angular. Estafilococo, pues, ¿no? Estafilococo. Un estafilococo. Cuando nosotros sospechamos estafilococo, tenemos que suponer que es el estafilococo que produce penicilinas. No es el estafilococo que es sensible a todito, porque eso, como les decía alguna vez, no existe prácticamente, es algo teórico. Ya no hay. Tenemos esta, que es sensible a la oxa, y hay el otro tipo de estafilococo que es resistente a oxacilina, y en ahí usamos banco. ¿Ya? Pero en los sensibles a oxacilina, si tú usas banco, la respuesta es menor a que si usaras oxacilina. Entonces, si está indicado usar oxacilina, hay que usar ese antibiótico y no recurrir a otro. ¿Cómo nosotros sospechamos de la posibilidad de una celulitis, por ejemplo, de que se trate de estafilococo? ¿Ya? El estafilococo produce lesiones bastante eritematosas con ampollas a veces, ¿ya? Con flictenas, piel brillante. El estreptococo casi no, el estreptococo es más por dentro, por eso es que está asociado a las fasciitis. El estreptococo por fuera no se ve tan mal, pero el estado es peor, el estado general. ¿Ya? Ahora, cuando dan oxa, por si acaso, no cubre exclusivamente estafilococo, sino también estrepto. Entonces no es mala idea usar oxacilina, pero si dan penicilina o G-sódica, por ejemplo, están coberturando estrepto, pero no cogen estafilococo. Por eso es que como norma general, cuando tienen una celulitis, de preferencia hay que usar oxacilina. Por vía endovenosa, obviamente. ¿Ya? Las artritis sépticas, también el principal agente etiológico es estafilococo. En los abscesos, también hay que pensar en estafilococo. Estafilococo está empezando a tener importancia en varias patologías. Principal agente etiológico de las endocarditis y válvula nativa, por ejemplo, es estafilococo hoy en día. El que produce shock tóxico, también estafilococo. Intoxicación alimentaria, estafilococo. ¿Ya? En la gran mayoría de patologías hoy en día está cobrando importancia estafilococo. Hay que tener en cuenta. ¿En diabéticos? No. En diabéticos más es gram negativos, ¿no? Más que todo por su presencia constante a nivel intrahospitalario. ¿Ya? Sin embargo, el uso, lo que sucede más bien es que el diabético puede tener predisposición a ser MARSA de entrada, porque el uso constante de quinolonas, porque sabemos que para todo es cipro, se ha relacionado a la selección de cepas resistentes a oxa más bien. Entonces, el diabético que abusa de antibióticos, y más aún si es ciprofloxacino, seguramente cuando haya una infección por gram positivos hay que pensar en MARSA, o sea, hay que usar vancomicina ahí. ¿Ya? Son cosas que hay que tener en cuenta. Efectos colaterales. Principal efecto colateral, el más común, seguramente a todos se nos viene en mente que debe de ser rash, ¿no? Eso es lo que más podemos pensar. Pero vamos a ver, miren, para los cuadros alérgicos en general, ¿ya? Hablando de penicilinas, penicilina G-sódica, penicilina G-sódica, penicilina G-sódica, no importa si es frecuente o es raro, pero está ahí metida penicilina G-sódica. Anemia hemolítica, otra vez está penicilina G-sódica. Neutropenia, penicilina G-sódica. Ya, las otras que son menos severas, diarrea, por ejemplo, podría darse con ampicilina. ¿Ya? Reacciones de lesiones en piel, hipersensibilidad manifestadas de esa forma, con una especie de urticaria, por ejemplo, dermatitis por contacto incluso, también podría ser ampicilina. Pero miren, las situaciones un poco más complejas siempre están relacionadas a la penicilina G-sódica. O sea, fíjense que el hecho de que sea la de menos espectro no significa que sus efectos colaterales también tengan que ser los más leves. O sea, no necesariamente hay esa relación. ¿Ya?
no necesariamente. Miren aquí, otra vez, penicilina G sódica, hipercalemia, penicilina G sódica otra vez, ¿ya? A nivel neurológico, aunque raro, pero también penicilina G sódica, o sea, hay que tener en cuenta, y por eso hay una situación bien clara, la que más efectos colaterales puede dar, ¿ya? En cantidad, o sea, la que más abanico de posibilidades tiene en cuanto a efectos colaterales es penicilina G sódica, ¿ya? Penicilina G sódica. Sin embargo, hay cosas raras, ¿ya? Hay cosas raras, por ejemplo, bueno, no vamos a hablar de ticarcilina, que no la tenemos, ¿ya? Pero, por ejemplo, esta de acá, la nefritis intersticial, la cistitis hemorrágica, ¿no? Están en este grupo de penicilinas. ¿Qué penicilina que conocen está asociado a la meticilina? Lo hemos dicho hace un rato. Meticilina no tenemos acá. ¿En qué vamos a pensar? Oxa, ¿ya? Entonces, cuando usen Oxa, es un fármaco muy útil, no se corrige en falla renal, sin embargo, podría, aunque es raro, pero podría causar nefritis intersticial, podría causar también cistitis hemorrágica, ¿ya? ¿Cómo se manifiesta la nefritis intersticial? Leucocituria, ¿no? Leucocitos más de 100 por campo, y dicen esto es una infección urinaria, y no es, ¿ya? Entonces hay que considerar esa posibilidad. Dice, una de las siguientes penicilinas es la que más efectos colaterales puede producir, lo acabamos de ver, es G sódica, no lo duden, ¿ya? Las demás también tienen efectos colaterales, pero la que más abanico de posibilidades tiene es penicilina G sódica. Esta es otra, dice la cistitis hemorrágica, es una complicación infrecuente, es obvio, es infrecuente, no es muy común, y está descrita por el uso de uno de los siguientes betalactámicos. Nos dan piperacilina, moxi, ampi, G sódica y oxa es la respuesta, ¿ya? Cefalosporinas, ya hemos dicho, tenemos hasta la 5ª generación, hay que recordar algunas cosas muy puntuales de las cefalosporinas. Las de primera generación es básicamente gram positivos. De los gram negativos, prácticamente el único que cogían era E. coli, ¿ya? Es gram positivos más que otra cosa, casi como en el caso de las penicilinas, ¿ya? Las de primera elección. ¿Tendrán cierta ventaja respecto a las penicilinas? ¿Qué creen? Si yo quiero tratar estafilococo, y yo sé que estafilococo produce penicilinasa, y de las penicilinas solo puedo usar oxa, no tengo otra, ¿ya? Amoxiclavulánico también podría usar, porque el clavulanato inhibe a esa penicilinasa. Pero ¿podría usar cefalosporinas de primera o no? ¿Qué dicen? Sí. ¿Por qué? Porque la enzima es penicilinasa, no se mete con las cefalosporinas. Y les voy adelantando, podrían usar cotrimoxazol, podrían usar quinolonas, podrían usar cualquier otro fármaco que no sea betalactámico, porque es penicilinasa, ¿ya? Penicilinasa. Entonces sí se puede usar cefalexina ante la ausencia, por ejemplo, de dicloxa, generalmente gram positivos, ¿ya? Pero no se les ocurra estar tratando infecciones urinarias, por ejemplo, por mucho que dice que cubre E. coli, con cefalosporinas de primera generación. Luego vienen las de segunda. ¿Para qué se crean las de segunda? Algo así como en el caso de las penicilinas. Aquí, ¿cuál sería el problema en las de primera? Que no cubren gram negativos. Entonces hacen las de segunda generación y mejoran su espectro. ¿Ya? Mejoran su espectro, ya no con los gram positivos, sino mejoran con los gram negativos. Pero aquí hay una situación importante. En el momento de ampliar el espectro, se vieron en la necesidad de subdividir este grupo, porque en este mismo grupo habían 2 cefalosporinas, y son preguntas de examen siempre, que coberturaban anaerobios, ¿ya? Y estas son cefoxitina y cefotetán, tanto así que le dan otro nombre, le dicen cefamicinas. Las cefamicinas son también de segunda generación y se diferencian de todas las demás porque cubren anaerobios. Y un ejemplo de anaerobio muy frecuente es Bacteroides fragilis. En el examen van a ver que dicen cuál de las siguientes cefalosporinas cobertura Bacteroides fragilis, y pareciera que uno tiene que aprenderse de memoria todita la cobertura de cada una de las cefalosporinas, y no, están preguntándoles por esto, ¿ya? No preguntan por cefotetán, no sé por qué. Cefoxitina es prácticamente la única que toman en cuenta. Más de una vez han preguntado así: ¿cuál de las siguientes cefalosporinas cobertura anaerobios? Respuesta: cefoxitina. ¿Cuál de las siguientes cefalosporinas tiene acción sobre Bacteroides fragilis? Cefoxitina. La misma forma de preguntar, de diferente manera quizá, pero es el mismo enunciado, el mismo fondo. Ya, esas son las de segunda. Y aquí vienen
Quizá los mejores antibióticos que se han fabricado en toda la historia, las cefalosporinas de tercera generación, otra cosa es que nosotros lo hemos usado mal. ¿Ya? Las cefalosporinas de tercera son excelentes antibióticos, ¿ya? Tienen mejor llegada a los tejidos, mucho mejor llegada. Coberturan gram positivos y gram negativos, muy bien los gram negativos aquí, y tanto así que dentro de este grupo algunos actúan contra Pseudomonas. Por eso se considera las que tienen espectro contra Pseudomonas y las que no la tienen. Por eso es que se usan para infecciones graves, pielonefritis, meningitis bacteriana, por ejemplo, neumonía adquirida en comunidad, cefalosporinas de tercera generación. Hay una de segunda que se parece a las de tercera. Una es la cefuroxima, ¿ya? Por eso es que en una situación que no haya de tercera generación, por ejemplo, a la mano, podrían usar cefuroxima para una neumonía intrahospitalaria, para una neumonía adquirida en comunidad, no intrahospitalaria. Podrían usar cefuroxima para una pielonefritis, podrían usar cefuroxima para una meningitis incluso, ¿ya? Pero si están las de tercera, obviamente prefieren las de tercera. Luego vienen las de cuarta, que son casi como las de tercera, con la diferencia de que coberturan algunas bacterias que las de tercera no pueden. El mejor ejemplo es del grupo de los AMC. ¿Se acuerdan de las betalactamasas de espectro extendido? Y había un grupo AMC, para eso están las de cuarta. Ya tienen esa peculiaridad, ¿ya? Pero no es de uso rutinario, digamos. Y las de quinta generación, que se han creado con un objetivo, Staphylococcus aureus meticilino resistente. O sea, parece Staphylococcus aureus que no responde a oxacilina y donde tienes que usar vancomicina, ya para ahí se ha creado las de quinta generación, ceftobiprol y ceftalorina. Sin embargo, ambos por ahí también cogen algo de Pseudomonas, algo de anaerobios, pero ese no es el lugar en la terapia, ¿ya? Ceftobiprol y ceftalorina ya han sido aprobados por la FDA todavía en el año 2008, ¿ya? No lo tenemos en nuestro medio, no tiene mucha demanda. Sin embargo, repasemos, a ver, las de primera, ustedes si cogen un vademecum van a encontrar un montón de cefalosporinas de primera. Y intenten memorizar nombre por nombre, va a ser en vano. Lo que tenemos hoy en día en el mercado son estos que están acá. Cefazolina y cefalotina por vía intravenosa. ¿Y para qué se usa hoy en día? Y por eso es que lo estamos mencionando, para la profilaxis quirúrgica. En cirugía lo que usan es o cefalotina más aún, ya es lo que más se usa, una dosis única antes de entrar a la cirugía. Y por vía oral, la cefalexina, que habrán otras, sí, pero son, digamos, las importantes y las que tenemos que recordar. Cuando hablamos de segunda generación, ¿ya? Cefuroxima es la que salta a la vista, ¿ya? Y cefuroxima hay tanto por vía parenteral como también hay por vía oral. Acuérdense, esta cefuroxima puede reemplazar a una de tercera en una eventualidad. Y también están ahí el cefaclor, ¿no? Como nombre nada más, y está ahí vivo porque algunos recetamos cefaclor, ¿no? No tiene mucha ubicación en la terapéutica. No se compara con la cefuroxima se lo lleva en encuentro, tiene más propiedades, siendo aún de segunda generación ambas. Ya hemos dicho, cefocitina y cefotetán tienen efecto anaerobicida, y puede ser pregunta examen, ya fue varias veces, cefocitina sobre todo, y las de tercera, que es la que más usamos, ¿no es cierto? Las de tercera, no me dejarán mentir, tenemos ceftriaxona, tenemos cefotaxima. Son las dos que se usan a cada rato, más ceftriaxona. Cefotaxima lo dejamos para neonatos, por ejemplo, por lo que hemos comentado creo que ya en algún momento, ¿no? Su unión a proteínas, la ceftriaxona se une más y la cefotaxima se une poco. Podríamos decir, bueno, no es exactamente así la cifra, pero podríamos decir 80% de unión a proteínas en ceftriaxona y 20% en cefotaxima. Entonces, la ceftriaxona, por unirse tanto a las proteínas, ya prácticamente no deja proteínas libres, por ejemplo, y esa bilirrubina que el neonato tiene, hasta fisiológica, por la ictericia fisiológica, tiene bilirrubina no conjugada y no tiene con qué unirse, porque todas las proteínas se lo ha llevado la ceftriaxona. Entonces puede irse a los núcleos, a los ganglios basales y producir kernícterus, cosa que la cefotaxima no. La cefotaxina se une poco, por lo tanto deja ahí libre las proteínas, y entonces no altera esa situación. Y tenemos dentro de esa de tercera generación
la ceftazidima, que hoy en día, cuando hablamos de Pseudomonas aeruginosa, es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? Pseudomonas aeruginosa, ceftazidima, ¿no? Sin embargo, acuérdense que la cefoperazona también es una cefalosporina de tercera generación con acción antipseudomona. ¿Ya? Hay que tener en cuenta. Entonces, acuérdense de las de tercera generación, ceftriaxona, cefotaxima, ceftriaxona la que más usamos, obviamente. ¿Ya? Por vía oral tenemos esto de aquí, el cefdinir y la cefixima, ¿no? Por vía oral. Les han salido más por vía oral, ¿ya? Pero no tienen, digamos, una situación muy llamativa que nos permita decir es indicación en tal o cual cosa. Son alternativas a otras terapias. Acuérdense de la ceftazidima, ¿ya? Pseudomonas aeruginosa, para situaciones del examen, sobre todo, es ceftazidima. En la vida real esto no es tan así. ¿Ya? En la vida real no es tan así. Cefoperazona también cubre pseudomona. Y las de cuarta, les decía, se parecen a las de tercera, cubren un poquito más que las de tercera y también cubren pseudomona. Hay que acordarse eso. ¿Ya? Cefepime también cubre pseudomona. Las de quinta han sido diseñadas para este señor, Staphylococcus aureus, donde oxacilina no se puede usar, porque oxacilina, digamos, es resistente y nos quedaría banco. ¿Ya? Para ahí. A unos le llaman las oxacilinas modernas, porque la oxacilina se creó ¿para qué? Para librarte de la penicilinasa. Entonces, ¿para qué se crea el ceftobiprol? Para librarme del MRSA. Así, dirigido, para eso se ha creado. Muy bien. Un tipo de pregunta. ¿Cómo lo relacionamos? ¿Cuál es la alternativa correcta? Siempre en las preguntas para relacionar tienen que buscar lo que más conocen. Si yo estuviera en el examen y me quiero asegurar, yo digo las de tercera. Ya está, cefotaxima, la de tercera. A3. Busco y encuentro una sola. La alternativa es la B. Ya no tengo que mirar más. Ya, eso tienen que aprender a no dudar. Ya, no duden. Tienen que sacarle ventaja a la alternativa múltiple. Está claro que la cefotaxima es de tercera, la cefalexina es de primera, no lo dudan, ¿no es cierto? El ceftobiprol, acabamos de decir, es de quinta generación, cefuroxima es de segunda y se podría usar como reemplazo de la tercera en algún momento, y cefepime es de cuarta. Esa relación se hace y obviamente esa es la alternativa, no hay nada que demorar ahí. La cefalosporina de mayor efecto antipseudomonas, para situaciones del examen, sigue siendo ceftazidima. En la vida real eso no es tanto así, está empezando a cambiar, ¿ya? Pero eso no les van a preguntar en el examen, ¿ya? En el examen sigue siendo ceftazidima. Si les dicen han aislado pseudomona, ¿cuál es la terapia de elección? Sin miedo, ceftazidima, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes cefalosporinas actúa sobre Bacteroides fragilis? Pregunta del año 2003. Eso les decía, les van a preguntar así, o les van a preguntar sobre anaerobios, que es un equivalente. Son dos formas, de forma nada más cambian, pero el fondo es el mismo. La respuesta es cefoxitina. Podría estar cefotetán también, o podrían decir cefamicinas, ¿no? O podrían decir las únicas cefalosporinas que actúan sobre anaerobios pertenecen a la primera, segunda, tercera, cuarta generación, entonces segunda generación también, ¿ya? Cualquiera de las formas de preguntar. No significa que sea de elección, ¿eh? No significa que por lo que cefoxitina actúa sobre anaerobios sea de elección en anaerobios. De elección sigue siendo metronidazol, ¿ya? Muy bien.